El hogar del intelectual cubano Abelardo Estorino nos acoge esta vez para evocar en América en la Casa la figura de Virgilio Piñera. Esta es la silla donde Virgilio se sentaba cuando venía a leer las obras aquí con la década del 70 cuando nos reuníamos. Yo llevo una casa que canta contigo la misma canción. Yo llevo una casa de mano y abrigo, de agua y de sol. Yo llevo una casa de yunque y de masa, de ira y razón. Las letras hispanoamericanas celebran en 2012 el centenario de Virgilio Piñera, una de las figuras más notables de la literatura del continente. Su relación con la Casa de las Américas comenzó cuando en 1960 integró el jurado de la primera edición del Premio Literario, una nómina de lujo que compartió junto a Carpentier, Otero Silva, Benjamín Carrión, Carlos Fuentes, Jorge Mañach y Lino Novas Calvo, entre otros. Un dato curioso, fungió como tal en los géneros de poesía y cuento, dos de sus más celebradas zonas de creación, aunque se sabe bien que en el teatro y también en la novela, la obra piñeriana goza de prestigio internacional. A sus funciones como jurado le seguiría en 1968 el regocijo del Premio Casa, gracias a su pieza teatral Dos viejos pánicos. Cuando más contacto tuve con él fue en la década del 70. La década del 70 fue muy difícil para los dramaturgos, porque había una situación en que no podíamos participar en muchas cosas. Entonces acostumbramos a reunirnos aquí y a leer obras. Venía Pepe Triana con su mujer, venía Olga Andreu, venía Armando Suárez del Villar, ¿quién más? Bueno, y Virgilio, por supuesto. No sé si Abilio Esteve vino en alguna ocasión. Antón Arrufá. Y entonces nos reuníamos y leíamos obras. En esos momentos fue cuando yo escribí La dolorosa historia del amor secreto de don José Jacinto Milanés, que después se llamaría Vagos Rumores. Y entonces Virgilio, pues cuando oyó ese título, recordó que a él le interesaba mucho Milanés. Era un poeta que a él le interesaba y tiene un poema él sobre Milanés. Pensaba, o era real, que él era el que mejor cocinaba los espaguetis. Entonces para esa reunión él venía y cocinaba los espaguetis. Y ahí pues la amistad fue muy grande, los contactos muy frecuentes. Yo recuerdo que en esa época íbamos mucho a la Cinemateca y él nos esperaba allí. Si uno va a la historia de la casa en el año 60, la casa se había inaugurado en julio, o sea, abrió sus puertas en julio del 59 y ya en enero del 60 Virgilio Piñera está integrando el jurado de ese año como encuentro. Y como dato pintoresco que retrata un poco a Virgilio Piñera, puedo decir que votó en contra de la mayoría en las dos veces. Los dos, tanto el ganador de poesía, Jorge Enrique Adún, por cierto, como el ganador de cuentos, ganaron por mayoría porque Virgilio Piñera les negó su voto contra escritores como Nicolás Guillén, Benjamín Carrión, Miguel Ángel Asturias, Lino Novas Calvo. Quiso estar en contra de ellos abiertamente. Una especie de extraña venganza ocurrió cuando en el año 68 fue Virgilio Piñera el concursante, ganó por cierto con una excelente obra de teatro, Dos viejos pánicos, también ganó por mayoría. Hubo dos jurados que le negaron también su voto, quizás no solo por razones estéticas, cosa que es natural en cada concurso, el jurado por supuesto puede hacer, tiene diferentes opciones, pero en el caso de él a veces uno sospecha que también era esta parte, continuar un poco la leyenda de Virgilio Piñera, así como él se negaba a sumarse a las mayorías, pues otros se sumaron a reconocerlo, a otorgarle la unanimidad que probablemente lo hubiera querido. Y si uno revisa un poco la revista Casa de las Américas, se da cuenta también de que fue una presencia bastante frecuente en los primeros años, con algunos poemas. Él participa también en una discusión sobre el teatro cubano del momento, que es muy interesante. Leerlo hoy es muy enriquecedor. Y en el primer número de la revista, que es de junio-julio de ese año 60, él colabora además con algo que se llama Crónica del 1 de mayo. Resulta que él participa en el 1 de mayo de ese año 60
y cuenta todo el recorrido, desde que se levantó por la madrugada, por el malecón, el recorrido por aquí, por la calle Tercera, por cierto, por al lado de la Casa de las Américas, cómo llega a paseo y llega a la plaza misma. Y todo ese recorrido es fascinante verlo, cómo lo vivió Virgilio Piñera desde el año 60, él con otros escritores. Hace la lista de los escritores que lo acompañaron y es realmente impresionante lo que estaba ocurriendo en ese momento. Con una prolífera y fecunda producción, Virgilio es sin duda una de las voces más influyentes en la literatura contemporánea. Varias generaciones de autores han bebido de su escritura y se han impregnado de su espíritu irreverente y provocador. Luego de un velo de silencio sobre su obra, que duró hasta su muerte en 1979, fruto de errores en la política cultural de mediados de los 70, la voz de Virgilio retomó los principales espacios editoriales y escénicos de Cuba. En particular, su teatro atravesó la década del 90 del pasado siglo y fue el autor cubano más montado durante esos años, gracias a una relectura actualizada de su dramaturgia. Fue iniciador del teatro del absurdo antes que Ionesco o Beckett, y en Cuba fundó la modernidad en el teatro con su pieza Electra Garrigó. Aire Frío, escrita en 1959 y considerada una de las cumbres del Teatro Nacional, integró el ciclo Piñera, dedicado al autor en la reciente edición de Mayo Teatral. A mí me llama mucho la atención porque la gente considera que Aire Frío es una obra realista. Realmente a mí me parece que de realismo no tiene nada. No solo por la escena del sordo y el ciego. La misma preocupación de Luz Marina por el calor, a mí me parece que es una preocupación completamente metafísica. No es un calor real, sino es un ahogo que ella siente en esa atmósfera en que vive. Desde ese punto de vista me parece que sigue siendo tan teatro del absurdo como el resto, ¿no? Yo creo que la gente la toma siempre. Yo la monté, y la monté como si fuera realista, y realmente no lo es, porque esa escena del hombre de los inodoros y la escena del Marqués de Veguita no tiene nada que ver con la realidad. Y la monté tal vez con un complejo de culpa, porque ya él había muerto, y entonces decía, todo el mundo me monta Aire Frío, todo el mundo me monta Aire Frío, y necesitaba que le montaran otras obras, de verdad, que después se han montado y han sido un éxito. Yo ahora pienso que Los Dos Viejos Pánicos lo veríamos de una manera completamente diferente. A mí me interesó mucho un programa que hubo en Mayo Teatral con unos brasileños que montaron una obra muy violenta sobre la vejez, y me parece que era la forma de montar Los Dos Viejos Pánicos. Yo creo que Virgilio Piñera ocupa un lugar extraño en la literatura cubana. Por una parte, es un escritor, obviamente el escritor consagrado que estamos celebrando, es decir, el autor de textos dramáticos como Electra Garrigó o Aire Frío, el autor de excelentes novelas, de los cuentos fríos, pongamos por caso, el autor de ensayos que han sido muy polémicos en nuestra historia literaria, también desde luego el autor de poemas como Vida de Flora, La Isla en Peso, que han marcado la cultura nacional. Pero al mismo tiempo decía extraña porque aunque se le reconozcan todos estos valores, siempre ha tenido una función un poco negadora dentro de la cultura, ¿no? Desde los años 40, Virgilio Piñera viene ocupando ese lugar a veces un tanto incómodo en que toda cultura necesita una figura como esta, desde su alianza, digamos, con el Grupo Orígenes y especialmente con José Lezama Lima, marcó, fue obvio que tenía una estética muy, muy particular, aunque tuviera vínculos con el resto del grupo, y eso mismo, de alguna manera, ayudó, repito, esa extraña función suya, ayudó a provocar una colisión entre él y Virgilio Piñera. Esa función negadora, esa función de ponerse al otro lado, digamos, de tratar de ver las cosas desde otra perspectiva, no desde la perspectiva dominante, sino agregarle como una especie de sabor otro a la cultura, creo que enriquece mucho a Virgilio Piñera y sobre todo es inevitable tocarlo al hablar de él hoy. Yo estoy aquí, mordiendo, arañando, gritando y aullando, pateando, rugiendo, buscando y encontrando, cavando en tu cara, explorando en tu pelo, ahondando en tus ojos y hurgando en tus entrañas, para vivirte, para tenerte, para hacerte, para matarte, para borrarte, para pintarte, para existirte y para llorarte, para escribirte como una letra, la de tu nombre y la de tu alma, para tatuarte como una llaga sobre mi piel que es tu sudario,
No estoy aquí para decirte que estoy aquí para adorarte, estoy aquí para decirte que yo soy tú, alucinado. No estoy aquí para adorarte no te amara. Estoy aquí para nacerte, para morirte y resucitarte. Estoy aquí para hacerte a mi imagen y semejanza, de tal modo que ya no sepas de cuál de los dos es la imagen. Y si no puedo nacerte, y si no puedo resucitarte, haré entonces que tú me mueras para después resucitarnos. Yo creo que al hacer todo ese balance, digamos, de las relaciones de él con la casa, las relaciones de él con la literatura cubana, insisto en esta idea de que es una figura extraña pero muy enriquecedora para entendernos a nosotros mismos. Y Virgilio tuvo desafortunadamente, la última década de su vida coincidió con un momento penoso de nuestra cultura, pero por fortuna, desde los años 90, la recuperación de Virgilio Piñera ha sido impresionante, o sea, tanto los escritores jóvenes, los dramaturgos, los poetas, y eso no es casual, o sea, no es casual ni se debe solo a razones puramente estéticas. Él de alguna manera, propició un modo de entender la cultura muy a tono con los jóvenes de hoy en día, ¿no? Y por eso se entiende un poco ese rescate de Piñera en las últimas décadas. Llevo una casa para mis amigos en el corazón. Yo llevo una casa para mis amigos en el corazón. Yo llevo una casa, corazón, en mi canción. Yo llevo una casa en mi canción de agua y sol. Yo llevo una casa en mi canción, vida y razón. Yo llevo una casa en mi canción, casa de amor. Yo llevo una casa, corazón.